Es la hora 18:37. ¿Sabías que hay una forma comprobada de movernos seguro y reducir? Muy bien, y acá estamos de vuelta. Nosotros cuando pasaron, 37 minutos de las 6 de la tarde, 38 minutos según el otro reloj. Ahora sí nos hemos dado un momentito para hablar, porque como les decíamos más tempranamente, en esto que hemos llamado All Border, la educación va a ser quizá el tema de Tras la Sierra durante todo este año. Primero porque van haciendo, segundo porque hay una necesidad tremenda a nivel universitario, a nivel de grado, y uno de los responsables de una de las universidades que terminó siendo noticia también en los últimos días es la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina, que primero iba a ser la Universidad Cooperativa y Mutual del Oeste, después del Noroeste, después imagino que en algún momento habrá entrado la provincia, pero también me imagino que el sector cooperativo y mutual dijo ser parte, o por lo menos eso es lo que desde SEMDO, el presidente de SEMDO lo planteaba en esta primero fundación de la cooperativa y ahora presentación de proyecto de esta universidad. Uno de los responsables a cargo está en línea en este momento con nosotros, quizá una de las personas que lo ha pensado más a este tema universitario es Nahum Mirrat, que pensaba cuál sería el cargo, ¿no? Para poner, va a ser el rector de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina. Muy buenas tardes, Nahum, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, Rubén. Un gusto poder compartir en este lunes de Feriado. carnaval 2 minutos para charlar sobre este tema. Hay un montón, se generan a veces algunas dudas para Tras la Sierra tener una universidad pensada desde el cooperativismo, desde el sector. Es algo que no termina de masticarse capaz del todo, pero al mismo tiempo hay mucha euforia para los que sí la vienen masticando, desde el profesor Fernández para abajo en términos de SEMDO, al resto de las cooperativas también de la región. Pero esto se volvió algo nacional también. ¿Cuál es la foto de hoy de la UCMA, de la Universidad Cooperativa y Mutual? Y sí, de vuelta, ¿cuál va a ser un poco los roles que se van a llevar adelante y el proceso de acá en adelante, ¿no? Bueno, la verdad que fue un proceso muy rico y muy enriquecedor. Desde que empezamos con las primeras charlas sobre de esta última etapa, porque una universidad impulsada incluso por la cooperativa, por la SEMDO y por otras organizaciones de Tras la Sierra, tiene una larga data, tiene ya otros intentos anteriores, pero bueno, desde que empezamos a definir en lo que hoy se entiende como UCMA o es la UCMA, la verdad que el proceso fue muy enriquecedor y fue creciendo. Y la verdad que me parece que va a ser un tema, o es un tema de la región, pero también es un tema del país y es un tema del mundo. Yo creo que hay que ponerlo en una perspectiva más global y a partir de ahí entender por qué en la región esto se está debatiendo, discutiendo, generando entusiasmo, movilizando. El conocimiento es un protagonista hoy de todos nosotros en la actividad diaria. Hace unos años uno estudiaba una carrera y más o menos con esa carrera en la etapa profesional sin demasiada actualización, o en algunos casos sí, con actualizaciones, pero mínimas, bastaba como para poder ejercer una profesión por largos años. Bueno, hoy el conocimiento la verdad que se ha ido acelerando, producto también de la innovación tecnológica. Qué sé yo, hace 100 años atrás, entre que se descubría algo y se implementaba, pasaban décadas. Hoy por hoy, una tecnología que aparece rápidamente se desarrolla y se pone a disposición de todas las personas, generando la necesidad de que estemos en una permanente gestión de ese conocimiento. Entonces, el conocimiento es un gran desafío de nuestras sociedades contemporáneas. Ya no puede pensarse en un conocimiento que se adquiere una vez y sirve para toda la vida, sino al revés, en gestionar el conocimiento para toda la vida. Bueno, esa es la principal situación en la que atraviesa el mundo, en la que atraviesa el país, más con el debate que hay en la actualidad sobre si el sector público o el sector privado, qué roles deben cumplir cada uno. Bueno, no se les escapará a ustedes que estos temas hacen a la agenda de la universidad en particular. Y después es un hecho novedoso, tanto a nivel regional como a nivel del país, que sea el cooperativismo y el mutualismo el que impulsa una universidad.
De hecho, en Argentina no hay otro caso y los pocos casos que hay a nivel mundial no abarcan las organizaciones cooperativas y mutuales, sino que tenemos la Universidad Cooperativa de Colombia, en Mondragón, en el País Vasco, en España, donde el cooperativismo de trabajo fundamentalmente tiene mucho peso, está la Universidad del Grupo Mondragón. En fin, hay algunos casos y ejemplos, pero no con la fuerza y la contundencia con la que se lo encaró acá en Argentina. Entonces, inmediatamente cuando esto se puso en conocimiento, se puso en debate desde la región de Tras la Sierra, el sector mutualista y cooperativista lo tomó como agenda en todo el país. Vale la pena, por ejemplo, mencionar que se presentó el proyecto para ser evaluado por las autoridades nacionales hace poco más de 10 días, y ese proyecto fue acompañado por la totalidad de las confederaciones de cooperativas de trabajo de nuestro país, muchas federaciones y, por supuesto, una enorme cantidad de cooperativas y mutuales de base. Aparte de ganas y recursos, ¿qué hizo falta esta vez para que se avanzara más? No es el primer proyecto del sector así a nivel nacional, pero sí entiendo que es el más avanzado, ¿no? Y el que parecería ser más firme. Sí, yo creo que lo que hubo acá es a ver cómo llamarlo de una manera, una generosidad, pero no una generosidad de las personas que encaramos el proyecto, sino una generosidad del planteo del proyecto. No tiene que ver con una cuestión moral de las personas, sino que tiene que ver con que el proyecto es un proyecto abierto, es un proyecto en el cual cualquier organización puede subirse. Funciona de esta manera: una cooperativa, una mutual que tenga aulas o que tenga espacios para poder brindar educación se asocia a la fundación. Esto está administrado por una fundación compuesta por las cooperativas y mutuales que ponen en marcha el proyecto y pone a disposición sus aulas, y entonces es un proyecto que es muy fácil de subirse, es un proyecto que es muy fácil de regionalizarlo y es muy simple, relativamente simple, por supuesto. Después estas aulas tienen que estar habilitadas, tienen que tener un conjunto de requisitos, pero es relativamente simple que esto se transforme en un proyecto en red, un proyecto nacional. Entonces, creo que el gran acierto es acá en la generosidad del propio proyecto, que es un proyecto abierto, que es un proyecto que va a estar en manos de las cooperativas y mutuales, que son las que pueden pertenecer y ser parte de la fundación. Puede desarrollarse en cualquier lugar del país y habilita algo que las cooperativas y mutuales lo tienen por mandato. Distintos puntos. Ustedes los conocerán, que tiene que ver con sus principios y valores, tiene que ver con la educación como un elemento central, tiene que ver con la integración y el compromiso con la comunidad y el medio ambiente, tiene que ver con la gestión participativa de los recursos. En fin, es un proyecto que está montado sobre el ADN cooperativo y mutual. Entonces, rápidamente, una vez que se puso sobre la mesa, que se puso en agenda, todo el mundo se subió, o todo el mundo ve la posibilidad de desarrollar esta estrategia educativa en un contexto global y nacional, donde la educación ocupa un protagonismo importante, con una relativa facilidad en todos los territorios de nuestro país. Yo creo que ahí está la clave de este punto. Y bueno, y también en una región que durante muchos años tuvo un retraso, un postergamiento, si se quiere llamar, en cuanto a los estudios de educación superior, y en este momento conviven distintos proyectos que, por supuesto, van configurando un ecosistema de la educación superior que entendemos, y cuando uno ve procesos en otros lugares del mundo, otros lugares del país, otros lugares de nuestra provincia, que es Villa María, Río Cuarto, San Francisco, cuando se arma ese ecosistema de la educación superior, se apalancan procesos de desarrollo local, porque se forman las personas que después forman parte de los gobiernos municipales, se forman las personas que forman parte de las empresas productivas, de las empresas de servicios, de los medios de comunicación, se forman las mismas personas con saberes universitarios, las personas que dan clases, las personas que son parte de las cooperativas y las mutuales. Tal cual. Bueno, en ese punto que el proyecto sea descentralizado, ¿no? Pero que al mismo tiempo esté impulsado o haya nacido o haya sido impulsado en principio por el interior del interior y no por el centro, por la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
¿en qué lo diferencia en términos de identidad, desde tu punto de vista? Bueno, ahí ese también es otro punto que se ve después cuando uno analiza cómo se presentó el proyecto y qué se propone en ese proyecto. Que sea descentralizado no quiere decir simplemente que esté gestionado de manera descentralizada. Quiere decir que la apuesta educativa es descentralizada y está adaptada a los territorios o a los espacios comunitarios donde se desarrolla el proyecto. No van a ser la misma carrera a pesar de que vaya plataformas de educación a distancia y que esas carreras estén a disposición de todo el país, de toda la red, pero las carreras presenciales van a tener una impronta muy vinculadas a la región porque nace desde una región muy particular. A veces cuando se mira esto desde los centros urbanos, tanto provinciales como nacionales, tiende a verse con más homogeneidad o con un criterio de que todo el país funcione igual. Pero uno cuando lo mira desde un lugar particular, que siempre ha reivindicado y que dice, che, bueno, cuando tenemos que ir a gestionar algo a la capital de nuestra provincia no nos terminan de entender, o a veces lo que dicen los transerranos, yo vengo originariamente del sur de la provincia de Córdoba, lo que decimos del sur de la provincia de Córdoba, o lo que decimos desde Córdoba mirando a Buenos Aires, el centro no termina de entender la periferia. Bueno, cuando se construye algo desde la periferia, desde la periferia hacia el centro, desde abajo hacia arriba, ya se construye con una visión de que el abajo o la periferia es lo más importante en ese proyecto. Bueno, esa característica es clave en este proyecto. Las carreras, los procesos de investigación y de extensión, que son los tres componentes esenciales de una universidad, se hacen desde el territorio. Hoy, por ejemplo, las universidades que están actuando en la región no hacen investigación con temas vinculados a la región, o no tienen programas de extensión. Eso se lo reservan generalmente las casas centrales, entre comillas, de las universidades, no las sedes. Bueno, acá se construye al revés, se construye con los tres elementos sustanciales que tiene la universidad, que es la investigación, la extensión y la educación, pensado desde la periferia hacia el centro, desde abajo hacia arriba. O sea que podríamos... Pero para mí es central ese tema. La universidad también se va a proponer, o dentro de los objetivos está, por ejemplo, generar datos duros, que es algo que siempre está faltando, ¿no? En el interior del interior, de consumo de cuenca, de agua, del monte nativo, incluso del cuidado del monte nativo, de ordenamiento territorial. Ese tipo de temáticas pueden estar vinculadas en cada región, dependiendo cada región, justamente. ¿Es así? Sí. Imagínense tal cual lo que comentaban. Cuando decimos que la investigación, la extensión y la educación son los tres factores o componentes sustanciales de la universidad, ¿a qué se dedican las universidades? Estamos diciendo que si solo se hace educación y no se hace investigación o extensión, vinculación, que tiene que ver con cómo se construye el conocimiento junto a la comunidad, quedamos rengo en esa pata. Entonces, ¿para qué nos van a hacer falta datos locales o regionales si no tenemos herramientas para vincular? Bueno, acá son centrales esos datos. Miren, por ejemplo, no es lo mismo producir en el centro productivo de nuestra provincia, con la planicie, la pampa húmeda, etcétera, que producir en un lugar donde hay muchísimo bosque nativo, por suerte va quedando y hay que cuidarlo y protegerlo. Entonces, hay que producir, claro que hay que producir, pero hay que producir con técnicas que sean restitutivas y conservadoras, conservacionistas de esa reserva de biodiversidad que existe y que es la que queda en nuestra provincia. En esa región hay 7, 8 reservas naturales entre los parques nacionales, provinciales y las reservas. Bueno, cuencas de agua, reservas de agua. Bueno, eso exige modelos productivos súper adaptados, súper enfocados, para los cuales hay que producir datos económicos, hay que producir datos sociales, hay que producir datos sobre la biología, hay que producir datos productivos que nos permitan desarrollar sistemas adaptados. Bueno, esa es parte de la tarea de la universidad. Una tarea de la universidad no es solo dar cursos o carreras, como a veces se piensa cuando se piensa en alguna extensión universitaria. Una universidad es un factor, una palanca del desarrollo y un motorizador de la mejora comunitaria de las personas. Esta universidad está pensada en esos criterios, con esos criterios. Se presentó ya últimas dos, y agradeciéndote este tiempo de este lunes de carnaval feriado, muchas gracias.
La primera vez se presentó la fundación, fue aprobada la matrícula, entiendo que es como una matrícula de la fundación, reparto de autoridades, etcétera. Y después se presentó casi inmediatamente un proyecto universitario. ¿Eso a dónde se presenta? ¿El Ministerio de Educación? ¿Y cómo es el paso que sigue? Te saltó tu pasado cooperativo o tu presente cooperativo, Rubén, en la matrícula. En el caso de las fundaciones, es la autorización para funcionar, que sería un equivalente a la matrícula de las cooperativas o mutuales. Eso se hace en el IPJ, es una instancia provincial, son de instancia provincial las aprobaciones. Eso ocurrió a principios de febrero, si mal no recuerdo, donde la fundación tuvo su permiso para funcionar y su número de quit, por lo tanto es una fundación legalmente constituida en la que se integran las cooperativas y mutuales que van a ser las impulsoras de la universidad. Y con esa figura legal se presentó, junto con el proyecto pedagógico, académico, con el conjunto de las carreras que se postulan como las carreras iniciales, el funcionamiento, hubo que presentar los estatutos de la universidad, se hizo un estatuto muy rico que prevé distintas situaciones, se armó un programa de becas, porque todas las donaciones enfocadas a la universidad, tanto de cooperativas, pymes, empresas, etcétera, están canalizadas por un programa de becas completamente trazable e informado para ganar transparencia. Un elemento más que el estatuto prevé que todas las personas, incluso los estudiantes, van a ser socios de esa fundación como un gran modelo cooperativo. Vamos a pertenecer todos a una cooperativa, docentes, estudiantes, personal administrativo, etcétera. Bueno, entonces, junto con la personería jurídica más este proyecto académico, pedagógico, que incluye, qué sé yo, hasta la forma en que se va a evaluar, es un proyecto muy minucioso, la ley lo exige así y así se hizo. Se presentó en el Ministerio de Capital Humano, en una oficina que se llama la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que depende de la Secretaría de Educación. Ahí se hace una revisión técnica y desde ahí pasa a la CONEAU, que es el organismo que prevé la ley de educación, que evalúa tanto las nuevas universidades como las evaluaciones periódicas que se hacen de las universidades ya constituidas, tanto públicas como privadas. Ah, bien, perfecto. Mientras tanto, entra como en un periodo de instituto, entra como un periodo de dar talleres o clases o abrir alguna oferta académica de hecho, ¿o se espera? No se pueden, porque, o sea, se funciona como universidad o en realidad existe la posibilidad de instituto, pero nosotros no pedimos la posibilidad de funcionar como instituto. No es una instancia intermedia la de instituto y universidad, sino que se dan características diferentes. Cuando es una universidad se abarca más de 2 campos del saber, y cuando es un instituto se consolida en un campo del saber y las exigencias son menores. Por ejemplo, el Instituto Universitario Aeronáutico o el Instituto Universitario del Hospital Privado de Córdoba son institutos porque abarcan un campo del saber. En este caso, directamente se fue por una universidad, se presentó el proyecto por una universidad, suponemos que se va a demorar varios meses durante este año, pero en ese trayecto la fundación, que es la Fundación Pedagógica, Cooperativista y Mutualista Argentina, empieza con determinados cursos y determinados trayectos curriculares en convenio con otras instituciones. Por ejemplo, ahora se está trabajando junto con la Fundación Sancor en un convenio para una licenciatura que hay en cooperativismo y mutualismo, que se va a empezar a implementar mediante el modelo o los sistemas de educación a distancia. Las cooperativas que integran, como por ejemplo la Sendo, están dando talleres y cursos no universitarios por su propia dinámica, los cuales la fundación ya los empieza a avalar, empieza a aparecer el logo de la fundación y empieza a aparecer el sistema de aval de la propia fundación, etcétera, hasta que la universidad puede empezar a brindar sus propias carreras, que esto depende de la autorización como decíamos, de la CONEAU. Excelente.
Clarísimo. Bueno, ¿cómo está parado hoy por hoy? ¿A dónde está parado esto, no? Entenderás que estamos tras la sierra y como última pregunta o consulta, tiene que ver con esto. Hay como una especie de debate, ¿viste? Ha entrado, no sé si te ha llegado, si ha sido tema de conversación entre las universidades provinciales, el rol del cooperativismo dentro de la oferta académica que tenga que darse o no en Tras la Sierra. ¿Entra dentro de las conversaciones el tema si corresponde o no a una cooperativa de servicio armar una universidad? A ver, yo creo que ahí hay dos o tres cosas para pensar. Y me parece que hay que pensarlo, o por lo menos es la forma en que a mí me resulta más ordenador pensarlo al revés. Hacen falta universidades. Las universidades compiten entre sí. Las universidades públicas compiten con las privadas, las universidades públicas compiten entre sí, las privadas compiten entre sí. Bueno, y uno cuando empieza a resolver eso, empieza también a pensar y a resolver la pregunta que va a hacer. El sistema universitario no compite entre sí, es un sistema que es como el sistema de salud, son sistemas complementarios, un sistema multidimensional, con muchos elementos, muchos componentes. De hecho, hay una mesa que se llama el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde todos los rectores de las universidades privadas tienen una mesa y articulan, y en el campo de las universidades privadas se llama el CRUP, y tanto el CIN como el CRUP son parte de la CONEAU. Por lo tanto, no hay un modelo de competencia de universidades, sino de colaboración y cooperación. Parte de lo que se está pidiendo cuando se pide desarrollar una universidad es mostrar como uno de los puntos fundamentales en que se coopera con otras universidades. De hecho, nos piden convenios. Para autorizar una universidad se piden convenios con otras universidades. La UMA desarrolló convenios con la Universidad Provincial, está en esas tratativas, con la UTN, con la UMED, que es la Universidad Metropolitana de Educación del Trabajo, con la Universidad de Villa María, se está en conversaciones con la Universidad de Río Cuarto, con la Universidad de Córdoba. O sea, el sistema universitario es un sistema. No hay una competencia como uno lo puede pensar a nivel de empresas que compiten por ver quién le vende a quién o quién produce qué, o por la competencia en el espacio político. Al contrario, se tiende a funcionar en red y redes, además, globales, que se trabajan con una lógica de internacionalización del conocimiento, porque se supone que el conocimiento es un bien social. Entendemos que el conocimiento es un bien social y el acceso a ese conocimiento es un derecho que obviamente uno lo puede hacer a través de un servicio garantizado por el Estado o un servicio garantizado por el sector público, pero es un bien social, un bien comunitario, que se accede a ese bien a través de servicios determinados. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con entender si las cooperativas y mutuales pueden o no pueden desarrollar una universidad. La Ley de Educación Superior en Argentina prevé que hay dos tipos de universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas las desarrolla el Estado y pueden ser nacionales o provinciales. Y las universidades públicas, incluso hay una universidad municipal, que es en el caso de la Universidad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo un proceso similar a la Universidad Provincial de Córdoba, porque se arma a partir de institutos de cine, etcétera, que se aglutinan y terminan formando una universidad. Y las universidades privadas, la ley prevé que la tienen que desarrollar fundaciones o asociaciones. No hay ninguna asociación, todas son fundaciones. Las cooperativas tienen entre su misión, por ley, por obligación, invertir en educación. El 5% de los excedentes lo tienen que invertir en educación, y el fondo que sostiene al INAES y a los organismos provinciales de cooperativismo se hace a través de la Ley de Educación Cooperativa, donde todas las cooperativas aportan por ley el 5% de su patrimonio a un fondo educativo nacional. Entonces, la legitimidad que tienen las cooperativas y mutuales para incidir en el tema de educación, cuando tenemos una ley federal de educación que obliga a todos los estamentos, desde el jardín de infante, de los niveles iniciales a los niveles superiores, a incluir el cooperativismo y el mutualismo como temática, eso es la Ley Federal de Educación, es insoslayable.
las cooperativas mutuales, si hay algo que tienen que hacer es dedicarse a la educación por ley, por sus propios principios y valores, pero además por ley. Entonces, ¿hacen falta universidades? Sí. ¿Las universidades compiten? No. ¿Las universidades privadas se hacen a través de fundaciones? Sí. ¿Una cooperativa o una mutual tiene que trabajar sobre el tema educativo? Sí, se lo manda la ley. ¿Lo puede hacer a través de una fundación para el caso de educación superior? Claramente. Entonces, yo no sé si hay mucho que discutir. Lo que hay que hacer es conocer más que discutir. Y después, sobre el conocimiento, charlemos en todo caso cómo se perfecciona, cómo se mejora. Pero es un tema de conocer, no de discutir. Y mirado en perspectiva, así, desde la perspectiva de alguien que está pudiendo mirar un poco más amplio el panorama, ¿se entiende por qué hay ese debate en Villa Dolores? Yo creo que muchas veces tiene que ver con el orden del razonamiento. Cuando uno logra acomodar las ideas desde lo general a lo particular y no desde lo particular a lo general, porque uno en lo particular chica uno como siempre el sistema de pensamiento, bueno, lo que quiero yo y lo que quiere el mundo. Pero uno cuando dice, bueno, no, el mundo va para allá, esto se requiere hacer esto, eso uno es actor de una ola más grande. Yo creo que tiene que ver con eso, y muchas veces los egos, que no tienen que ver solamente con una cuestión del orden de la psicología, sino con el orden de la metodología. Uno pone el ego en el centro cuando no entiende los sistemas, porque no los conoce. Efectivamente, le parece que uno tiene razón. Pero acá hay que entender no lo que uno quiere, lo que uno no quiere, sino hacia dónde va la historia, hacia dónde van las dinámicas. Los territorios donde hay más cooperativismo son los que tienen más resiliencia, donde hay más mutualismo son los que tienen más servicio. Las cooperativas son constructoras de pymes. Sabemos que si no fuera por las cooperativas de servicios públicos, las pymes no tendrían acceso a determinados servicios, a determinados costos. En fin, queremos un país con más cooperativismo, queremos un país con más mutualismo, queremos un país con más educación. La educación superior no es educación en competencia, es educación en red. Vamos hacia sistemas complejos, las leyes empujan hacia eso, no es solo que es un capricho de alguien o de alguienes, de un conjunto de alguien, sino que es las leyes que ordenan eso. Bueno, a veces el debate se suele morir cuando se agarra un libro o cuando se estudia un poco. Nos damos cuenta que perdemos mucho tiempo lidiando con cosas que se puede resolver con un poco de conocimiento. Te agradecemos un montón este contacto. Muchísimas gracias. No sin antes mencionar que mencionó 3 veces, lo tengo marcado acá, y a esto sí ya es más de usted. Las 3 veces mencionó principios y valores. A nivel consciente, a nivel inconsciente, ¿está parándose en algún lugar puntual? No, los principios y valores son los principios y valores de una cooperativa. A una cooperativa, ¿qué se le debe exigir? Se le debe exigir que cumpla con su mandato, que cumpla con su marco normativo. La ley prevé principios y valores de cooperativas y mutuales. La historia del cooperativismo y mutualismo prevé principios y valores y estamos en el Año Internacional de las Cooperativas. Entonces, uno cuando es parte de una cooperativa de trabajo, de servicios, agropecuaria, uno cuando es parte de esos 28 millones de personas que somos parte de cooperativas o mutuales de nuestro país, ¿qué es lo que le podemos pedir y qué es lo que le tenemos que exigir a nuestras organizaciones? Que actúen en base a sus principios y valores. Si una cooperativa, una mutual, no trabaja sobre lo educativo, no está cumpliendo con su cometido. Muchísimas gracias por este contacto, Naum. Adiós. Hasta luego. Ahí pasaba Naum Mirrada, uno de los socios fundadores también de Las Mentes que ha Pensado y que se ha dedicado a pensar y a trabajar sobre la UCMA, la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina. Un buen resumen de lo que significa, de lo que es, de dónde aplica, de por qué aplica, dónde aplica y también